quiero hablarles de lo que es el Plan Belgrano, que mucha gente no sabe, nos pregunta, y voy a hacer una presentación sobre cómo venimos trabajando desde el Plan Belgrano y explicarles de qué se trata y cuáles son los avances que hemos hecho en este año y medio. El Plan Belgrano, es un plan ambicioso que es para las 10 provincias del norte. Se basa en estrategias del gobierno nacional que tienen que ver con luchar contra la pobreza, el narcotráfico, unir a los argentinos, generar infraestructura. En el norte, como ustedes saben, las 10 provincias del norte, acá entran 6 del NOA y 4 del NEA. Yo soy la coordinadora del NEA, por eso decía del noreste, y están las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, La Rioja y Catamarca, y Santiago del Estero. Con eso serían las 10. En estas provincias hay una población de 8 millones de habitantes. Es una región heterogénea, tiene un rezago de inversiones. Si hoy en día le dicen cuál es el problema principal que tenemos en el norte, son los costos de transporte y logística. Los productores del norte de la Argentina no pueden competir con los productores centrales de la región pampeana, pero tampoco pueden competir con otros países, porque sus costos son mayores. Ese es uno de los temas fundamentales. El norte está desarticulado del resto del país, no tiene una buena conexión, no tiene una buena conectividad. Para hacer negocios es necesario generar una infraestructura, de alguna manera consolidar un enfoque sistémico de conexión norte-sur y este-oeste, en el sentido de que de alguna manera se puedan solucionar todos los temas que tienen que ver con la comunicación y la conectividad, tanto de las personas y de la carga con el resto del país y con el resto del mundo y la región. Si ustedes ven, tenemos una región que tiene 8.6 millones de habitantes, con la mayor concentración de pobreza, casi que como en el conurbano, tenemos índices de pobreza muy altos, no hay capital, hay un entramado productivo muy limitado, hay pocas empresas cada 1000 habitantes, comparado con el resto del país, hay que generar empresas, generar empleo, o sea que es un desafío muy importante. Durante la campaña se presentó el Plan Belgrano, venimos trabajando en construir este plan, porque es un plan que estamos construyendo con todas las provincias, y desde la unidad del Plan Belgrano, que estamos en jefatura de gabinete, articulamos y coordinamos acciones con todos los ministerios. Bueno, acá está la región, los habitantes. Este año se le ha dedicado un presupuesto de 308.000 millones de pesos para las 10 provincias del norte. Es un muy buen presupuesto y también hay un análisis aquí que se hace cuánto es el presupuesto per cápita. En promedio es de 35.963 pesos, porque muchas veces se compara con otras provincias y se dice que estamos rezagados. Estamos tratando desde la unidad de Plan Belgrano siempre de incluir más proyectos, más presupuesto, no solo con fuente de la Nación, sino con fuente de préstamos, pero también con lo que es la nueva herramienta que es el PPP, los acuerdos públicos privados que de alguna manera pueden generar nuevo financiamiento para hacer todas las obras que se necesitan hacer. ¿Cómo estamos trabajando? Porque coordinamos con muchos ministerios, estamos trabajando como en 4 áreas fundamentales. El área que tiene que ver con desarrollo social, político, vivienda y hábitat. El área que tiene que ver con la logística, la infraestructura y el transporte. La lucha contra el narcotráfico y el desarrollo productivo de economías regionales. Yo básicamente, la presentación que hago hoy, voy a hablar básicamente de la infraestructura, que es más lo que se conoce del Plan Belgrano, de la parte social, de algunas acciones muy importantes que estamos haciendo en los temas sociales, algo productivo, no todo, porque como he visto que en las presentaciones paralelas está mucha gente de agroindustria y de la producción para no estar diciendo lo mismo, y básicamente estoy concentrando en esos temas. ¿Qué es lo que pasa en el norte? Lo que yo les decía, los altos costos de fletes. Es el segundo costo de flete que hay en dólares. Por ejemplo, en el 2014, en dólares por tonelada, en el norte había 69 dólares por tonelada transportada. En el sur, la Patagonia es cara, pero comparativamente con Buenos Aires, si ustedes ven ahí, el diferencial que hay en los fletes es muy importante. ¿Y qué pasa? La red vial y la red, bueno, obviamente la red ferroviaria están obsoletas, estamos trabajando en las inversiones, ahora en la reconversión del Belgrano Cargas. En este momento creo que ya hay 22 kilómetros terminados y se están trabajando en 500 kilómetros de vía
en este momento. Se están importando los vagones, trenes, porque si no tenemos una buena red vial, una buena red ferroviaria y además una buena hidrovía, no podemos hacer una combinación multimodal que nos permita optimizar los costos de transporte y bajar y ser más competitivos. Desde el Plan Belgrano estamos coordinando con todos los ministerios, nosotros somos unidad de coordinación, no ejecutamos directamente las obras, no tiene ningún sentido que generemos obras, pues sería como un ministerio paralelo, sino que acordamos con los ministerios las obras que se van a hacer en el norte y cuál es la prioridad. Por ejemplo, en el tema de agua hay un fuerte impulso y estamos trabajando fuertemente con las 10 provincias en llegar a la meta de que en 4 años podamos tener en las ciudades el 100% de agua potable y el 75% de lo que son las cloacas. Esa es una meta que se puso a nivel nacional y que uno dice, bueno, puede ser... Bueno, es fácil si encontrás las obras. Bueno, hay que identificar las obras, hay que hacer los proyectos. Hay una gran deficiencia en el norte argentino que es la falta de proyectos a nivel ejecutivo. O sea, para hacer una obra uno necesita tener un proyecto ejecutivo que tenga en cuenta lo ambiental, la parte técnica, lo económico. Faltan muchos proyectos. Estamos también formulando, armando mesas para poder formular proyectos e identificar en todas las provincias las necesidades. Es decir, estamos trabajando para cumplir esta meta. Es una meta muy ambiciosa que nos puso el presidente. Hay que tener una mirada sistémica, es decir, tenemos que olvidarnos de trabajar con la mirada provincial. Si bien después yo les voy a hablar de algunos proyectos provinciales, es decir, hay que tener una mirada sistémica de red. El transporte funciona como una red, como el tema del agua, que funciona por cuencas. Y eso trasciende los límites provinciales, no son los límites. Tenemos que estar con lo que nosotros trabajamos con las provincias en esta mirada integral y regional, y no una mirada solamente provincial. De alguna manera, el tema del transporte, esa mirada hay que buscar la complementariedad intermodal, es decir, cómo usamos el camión, cómo usamos el ferrocarril y cómo usamos la hidrovía y para qué productos no y cuándo es conveniente. Es decir, hay que tener una idea sistémica y no solo en las inversiones, sino también en la gestión de esto, porque si vos haces cambios de una carga de un modo a otro, tenés que tener un sistema de intercarga y de cambio de medio que sea eficiente. Entonces hay que trabajar mucho sobre todos los sistemas. Se está previendo una inversión de 16.300 millones de dólares para poder reacondicionar todo lo que tiene que ver con las redes viales y ferroviarias. Y la parte aeroportuaria, que esto creo que aumentó. El tema de las low cost, por ejemplo, para el norte, ha sido una de las mejores noticias. Hay provincias que tenían una frecuencia de un avión por día y que ahora van a pasar a tener 3 aviones. O sea, ¿qué inversiones se pueden hacer en las provincias si un empresario puede ir una vez y tiene que volver en el mismo vuelo o al día siguiente? Es decir, no hay acceso de la gente a los centros y nadie va ahí. Estas empresas van a tener un impacto muy importante. Para eso hay una red de aeropuertos que se está remodelando para poder, no solo por las low cost, sino porque se necesitaba, no solo para pasajeros, sino para carga. El aeropuerto de Tucumán se remodeló todo para todas las exportaciones que hace Tucumán, que es una de las exportaciones más importantes, que tiene que ver con arándanos y con subproductos del limón. También en la parte vial se está trabajando en lo que son los ejes troncales que tienen que ver norte, sur y este-oeste. Es decir, no solo con el esquema siempre el norte en redes hacia Buenos Aires, radial, que tenemos desde 1900, sino buscando ejes este-oeste que comuniquen tanto con Chile, con Brasil y también Bolivia, Paraguay. Es decir, tratando de conectar la región con todos los países limítrofes. Acá tenemos los ejes fundamentales que se está trabajando, los ejes de rutas nacionales 9 y 34, y las rutas nacionales 11 y 12, que son nodos importantes de interconexión,
que consideramos. Por ejemplo, acá está la conectividad Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y las rutas diferentes que van a ir estos nodos. En este momento también se está formulando el segundo puente de Corrientes Resistencia, porque hay un uso, o sea, el puente que está en la actualidad no es suficiente, entonces se está diseñando el segundo puente. Es decir, tratando de, o sea, para todas estas obras hoy no están todas en el presupuesto del 2017, estoy hablando de un plan, ¿no es cierto? Es decir, algunas obras están incluidas, algunos tramos, pero no todas. Para eso seguimos buscando fuentes de financiamiento. Lo mismo tenemos en el NOA, con el nodo San Miguel de Tucumán, como un nodo de región central, en donde llegan todas las rutas y en donde entendemos que es un nodo importante de logística que va a haber. Ya porque además se va a unir con el ferrocarril que ahora les voy a mostrar. También acá tenemos el nodo eje Salta-Jujuy y la conectividad con Bolivia y Chile. Bueno, este es un mapa general de lo que sería toda la conectividad vial que estamos trabajando. Algunos, por la cantidad de tránsito, se justifica que sea una autovía, otros son ruta segura, dependiendo del tránsito medio diario anual, que es el TMDA, que sirve para medir el tipo de inversión. Bueno, las inversiones en el tema ferroviario son de 5.550 millones de dólares que se espera invertir. Se está trabajando en toda la reconversión del Belgrano Cargas. Hay un nuevo proyecto que sería la recuperación del Urquiza. Se está pensando, porque no sé si ustedes saben, en la Argentina, en el norte existen 3 tipos de trocha. Imagínense qué interrelación entre las redes ferroviarias puede haber cuando vos tenés trochas métricas y trochas más anchas que de alguna manera no permiten interconectarse salvo que tenga centros logísticos de cambio de carga. Entonces se está pensando en el retrochado del Urquiza, porque el Urquiza está en muy mala situación, y volverlo una trocha métrica de alguna manera que pueda conectarse ya con el Belgrano Cargas, y también Brasil tiene trocha métrica. Entonces eso permitiría a futuro. Tienen que entender que todas estas son inversiones de muy largo tiempo y de muy largo alcance y de muchos recursos que el país tiene que afrontar, pero con una visión estratégica de conectar la región, como les dije, no solo con el resto de la Argentina, sino con los países limítrofes y con el exterior. Bueno, aquí están las redes ferroviarias, Belgrano, Mitre, Urquiza, se ven los colores, esto es lo que se ve de una forma sistémica. Bueno, aquí hay una serie de inversiones y tramos, se está trabajando por tramos, de qué manera, qué inversión, cómo se llega a estas inversiones. Es decir, son inversiones muy costosas que en este momento se están afrontando porque entendemos que es clave para recuperar el norte y para hacerlo competitivo, es clave la recuperación de los ferrocarriles. Todas estas visiones de integración, también obviamente hay toda una discusión con los países limítrofes de lo que se llama el corredor bioceánico del norte. La Argentina participa en estos corredores y obviamente el Plan Belgrano se enmarca en estos acuerdos internacionales y de alguna manera estamos tratando de consolidar y garantizar todas las inversiones que se requieren para cumplir con estos acuerdos y para que realmente haya este corredor bioceánico que es vial y que pueda estar utilizable. Son proyectos de largo alcance. Acá tenemos algunas gestiones que se están haciendo para rutas provinciales que se entienden que hacen a las definiciones de los corredores, corredor vial bioceánico. Ya les comenté, parte de esto, esta integración es clave, este segundo puente, porque si no tenemos un cuello de botella en lo que es la conexión de Corrientes con Resistencia. Entonces, este segundo puente va a estar llamado a licitación este año, se está formulando el proyecto. Esto es muy importante para las provincias del NOA, es un reclamo de hace más de 20 años y estamos muy orgullosos de poder apoyar este proyecto. Como les decía, también esto de la trocha métrica que tiene Brasil y todas las ramificaciones que tienen, si nosotros también retrochamos lo que es el Urquiza, que va por toda la Mesopotamia y de alguna manera está conectado con el Belgrano Cargas, a futuro nos permite tener un sistema interconectado a nivel continental, es decir, con Brasil, que realmente es muy importante. Hoy en día casi todo por lo que va a Brasil va por el puerto
por los puertos, digamos, no está yendo en la región directamente. Para la comunicación, para nosotros entendemos que el tema digital, yo incluí especialmente porque entendemos que como vamos a tardar en llegar con los caminos, todos tenemos que apurarnos en tratar de que la gente del norte tenga oportunidad de negocios, pueda hacer nuevos negocios, sea más competitiva. Entonces, para esto estamos trabajando con lo que es el Plan Belgrano Digital, con la gente de ARSAT y ENACOM, en acciones que tienen que ver con concluir, por ejemplo, la red de fibra óptica en las provincias del Plan Belgrano y incorporar también material tecnológico, equipamiento e inversiones que hacen a esto. De alguna manera, uno de los objetivos principales es mejorar la calidad y la velocidad de Internet en 454 localidades del norte. Ahora les voy a mostrar un mapa, cuál es la situación que nosotros nos encontrábamos cuando empezamos a trabajar en 2015, cuál es la obra civil y el tendido de la fibra óptica y luego qué es lo que se quiere, cómo queremos tener iluminado y cómo queremos estar conectado. Hay mucho trabajo por hacer porque hay que hacer el cableado en muchos casos, donde está el cableado hay que iluminarlo, hay que hacer obra civil, luego hay que trabajar con los distribuidores provinciales para que tampoco trasladen costos muy altos, es decir, hay mucho trabajo para hacer, pero entendemos que hay mucha creatividad, mucha gente con ganas de trabajar, de producir, y si no se le da las herramientas que pueda estar conectado con el mundo, no se puede llegar a tener un mayor desarrollo. 7.884 kilómetros que se va a haber de tendido de fibra óptica, y acá tenemos las inversiones que va a haber en 2016, 2017 y 2018. Es decir, que se quiere trabajar con todas las 10 provincias para que tengan una red también, visto lo mismo que el caso vial y ferroviario que estuvimos hablando, una red que de alguna manera les permita ser más competitivos y hacer negocios. Otra línea que se está trabajando, existen muchas escuelas en localidades muy apartadas, en donde no hay ningún tipo de conectividad, entonces se está trabajando con ARSAT y con las escuelas rurales. Hay un objetivo de 2.000 escuelas a nivel nacional para instalar Internet en forma satelital. Estos 79 creo, son las que pude averiguar ayer, de que están listas y conectadas. Hay muchas que se están conectando y la idea es, de alguna manera, como sigo diciendo, es decir, unir a los argentinos tiene que ver con conectar a la gente, con que puedas competir, con que tenga las mismas opciones y las mismas oportunidades. Nos falta mucho, pero estamos trabajando en ese sentido. Entonces, me parece importante mencionar estas cosas que por ahí siempre hablamos de las grandes obras, pero también estas pequeñas cosas hacen a los impactos regionales y a las economías regionales. En la lucha contra el narcotráfico nosotros tenemos un objetivo importante, ustedes habrán leído en los medios, se está haciendo mucha decomiso de mercadería, drogas, etcétera. Yo no me voy a centrar en esta parte que es más policial, digamos, sino que me voy a centrar en qué entendemos que es el desarrollo fronterizo. Se ha discutido bastante, son las zonas de frontera es que tenemos que mejorar, porque esas zonas de frontera, si no tienen un desarrollo propio, si no logramos instalar una mayor presencia del Estado, si no logramos que de alguna manera generar inversiones y que haya un trabajo articulado con los diferentes ministerios, siempre va a ser lugares que son proclives a tener este tipo de situaciones con la droga, etcétera. Bueno, estos son todos los pasos de frontera, o sea, las mayores, en el Plan Belgrano tenemos los pasos de frontera más calientes, digamos, ¿no? Tanto para lo que es cocaína como marihuana. Y en estos pasos se hizo todo un relevamiento, se está trabajando en una nueva concepción del paso, no solo con también a nosotros lo que más nos interesa también es la facilitación comercial, es decir, si nosotros pretendemos exportar y que de alguna manera de las provincias se pueda exportar a los países limítrofes, tenemos que tener una aduana, un paso de frontera accesible, rápido, que los camiones no pierdan el tiempo, que de alguna manera haya una eficiencia en el uso de ese paso. Bueno, todo esto es un plan de obras que se está haciendo, de capacitación, de asistencia técnica, de nuevos métodos, de nueva gestión que se está instalando en todos estos pasos.
Se está trabajando también con los municipios, con cada provincia, es decir, es un trabajo articulado que hacen muchos ministerios y que de alguna manera, como decimos en el Plan Belgrano, es integrar las acciones que tengan un impacto mayor. Y el trabajo en los pasos va a ser un impacto para toda la Argentina, no solo para el Plan Belgrano. Acá, por ejemplo, con un préstamo de Fonplata de 40 millones de dólares, hay un programa de desarrollo de complejos fronterizos. Es decir, se quiere llegar a las provincias Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes, en zonas que son de alta vulnerabilidad social, porque mucha gente vive de esta entrada y salida de productos, vive de esa frontera, y que bueno, hay que trabajar con ellos, hay que ver qué otros medios de vida se les da y de qué manera se incluyen en el sistema legal, digamos, de la vida argentina. Hay que generar un proceso de seguridad para las comunidades, también una presencia fuerte del Estado, como decía al principio, es muy importante. Se imaginan que nosotros abarcamos todo lo que es social, productivo e infraestructura, y con todos los ministerios. Traté de buscar algunas obras que entendemos que pueden ser emblemáticas para nosotros, que todo el tema de la energía solar en Jujuy, ahora también se está hablando del litio. Acá tenemos una subestación eléctrica de La Puna, que es muy importante, está en construcción. Acá también el dique Potrero, el Clavillo y el Naranjal. Este es un dique que es una propuesta de hace 40 años que se hizo esta propuesta y nunca se llegó a construir. En un momento creo que se empezó a construir y luego lo dejaron de construir. Es un dique que tiene beneficios multipropósito, tiene energía eléctrica, riego y agua potable para 2 provincias, lo que tiene que ver con Catamarca y Tucumán. Este dique ya se están haciendo los estudios y ya hay recursos este año en el presupuesto para terminar de hacer los estudios y poder iniciar. Es una obra que va a tardar varios años en construirse, pero es una obra muy importante para lo que son el noroeste argentino. También tenemos el centro de transferencia de Seville Pozo. Entendemos de que si ahora va a estar trabajando los camiones con los ferrocarriles, hay que tener centros de logística, que se está pensando en Tucumán, que ya está diseñado, y que de alguna manera hasta van a tener aduanas secas. Es decir, un productor puede ya sellar su container en Tucumán y no tiene que esperar a que salga del puerto, en donde tienen un montón de días en donde no tiene financiamiento, digamos, porque tiene que tener financiamiento para tantos días. Con una aduana seca se acortan los tiempos para que los productores que están exportando puedan recibir las divisas de los montos de las exportaciones. Aquí tenemos esta es una propuesta, pero es el diseño de cómo va a ser. Aquí hace creo que 40 años que no se construye un nuevo puerto en la Argentina. Este es un nuevo puerto que ya está licitado, Itaebaté, en la provincia de Corrientes, en donde va a atender a una zona arrocera importante. Y nos parece que son todas estas cosas, estas inversiones que estoy poniendo son infraestructuras que le van a dar un impacto muy importante a la región en cuanto a su potencial productivo, exportador y competitivo. También tenemos a Sud Cruz Bajada y Canal de Dios, es una construcción sobre el río Salado. Es una inversión de 692 millones, ya empezó la ejecución de hizo un proyecto en la provincia de Santiago del Estero. Acá hay una lista de los proyectos mineros. Estos proyectos mineros son inversión privada que requieren cierta infraestructura o cierta conectividad. Generalmente los proyectos mineros dependen para hacer viables sus inversiones del ferrocarril, de ciertos ramales. Entonces está trabajando para poder tener la infraestructura para que se pueda invertir en todos estos proyectos mineros que tenemos en lo que es el norte argentino. También le hablaba de lo social. Acá tenemos, el Plan Belgrano tiene como 3 patas: la infraestructura, el tema productivo y las áreas sociales. Entonces también trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando en lo que son los centros de primera infancia, ver de qué manera se localizan. Esto va a permitir que las mujeres puedan trabajar. En el norte argentino
Yo creo que el porcentaje de mujeres que trabajan es un 46% comparado con la Ciudad de Buenos Aires, que es el 91%. Entonces hay mucha capacidad de mujeres que no tienen dónde dejar los niños, dónde los pueden cuidar bien en las horas de trabajo, y esto es hasta 3 años, de 45 a 4 años. Entonces es muy importante, se está trabajando y el gobierno nacional, si bien no construye la infraestructura, les da un monto diario para subsidiar, digamos, cada chico que atienda a estos centros. Es decir, está promoviendo que las mujeres se incluyan al trabajo. El Estado en tu barrio es acercar el Estado a cada barrio. Y de alguna manera esto es un operativo muy importante que se está haciendo con todos los ministerios, está gerenciado, dentro de jefatura hay una coordinación. Trabajan muchos ministerios para que cada uno, el ANSES, RENAPER, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, lleguen a las provincias y lleguen a las ciudades y específicamente a algunos barrios. La cantidad de trámites que se ha hecho en el 2016, que no se empezó desde el principio del año porque es un operativo muy complejo, se hicieron 23 operativos en el norte solamente. Estoy hablando, porque hay operativos en otras regiones del país, solamente en el norte, y más de 100.000 trámites. Es decir, gente que no tiene el DNI, gente que tiene que tener la asignación universal por hijo, pero no tiene los papeles que puede presentar. Es decir, acercar a la gente el Estado en conjunto. Esto es mostrar un servicio del Estado en conjunto. También el Estado en tu barrio trabaja con los tecnópolis federales. Cuando hay un tecnópolis federal en alguna provincia, instalan las carpas del Estado en tu barrio y también atienden. Y ahí tienen un montón de pedidos, solicitudes y trámites. Van médicos, revisan a la gente, la revisación típica de los niños que requieren. Entonces, esto es muy importante que estamos haciendo. Ahora, hasta abril, venimos con más de 60.000 trámites, 27 operativos, pero va a seguir todo el año. Y estas son todas las instituciones que están trabajando en el Estado en tu barrio, desde cultura, los temas de DNI, hay vacunas, está PAMI, el ANSES, tercera edad, salud, todas las temáticas sería. Esto es, para nosotros en el tema social es muy importante. El tema productivo no quería hablar tanto de agroindustria, pero sí les voy a mencionar lo que estamos trabajando con el Ministerio de Producción, que es que, bueno, el año pasado el Ministerio de Producción hizo los planes, hizo un plan nacional productivo y luego plan regional para el Plan Belgrano de todas las provincias en conjunto y un plan para cada una de las provincias. Y este año hay una firma de los acuerdos, es decir, sentarse con las provincias, acordar cuáles son las principales cadenas que entienden que hay que favorecer, cuáles son los principales obstáculos, y en esos obstáculos también entra la infraestructura, la conectividad, todo lo que venimos hablando, es decir, bueno, citarlos, trabajar para que lo productivo de alguna manera, identificar cuáles son los obstáculos para la producción, para poder seguir trabajando en conjunto. Es decir, estos acuerdos se están profundizando, se están financiando. El FOFESO es un fondo de la soja, que hay un porcentaje que recibe cada una de las provincias y que se ha acordado en la votación del presupuesto del 2017 que pueda ser utilizado para proyectos productivos, porque en el pasado se utilizaba para proyectos sociales nada más, porque entendemos que en el norte y en el país se requieren muchos proyectos productivos, es decir, algún tipo de proyecto, estudio, infraestructura que se requiera para que haya mayor empleo privado. Facilitar a las empresas, facilitar a los productores, facilitar a las pymes para que puedan lograr realizar inversiones. En cada provincia hace sus priorizaciones. Bueno, acá son algunas de las priorizaciones de las cadenas que se están trabajando para que vean, especialmente, por ejemplo, en el NEA, el foresto industrial es muy importante. Se está trabajando en la idea de la construcción de casas en madera, de fomentar eso, tratar de organizarlo de una forma más empresaria, con protocolos, para que tengan que ver con, no solo que salvaguarden la sostenibilidad de la vivienda, sino del ambiente y que los precios sean accesibles. Se está trabajando en el uso de la madera para muebles. Es
decir, o sea, acuerdos diferentes que hay que hacer y qué necesitan las empresas. Hay empresas que, bueno, hay zonas de Corrientes que no tienen energía, tienen problemas de comunicación, caminos que no pueden llevar los productos porque los caminos son de tierra. O sea, analizar en conjunto cuáles son las necesidades para hacer las provincias y los productores, etcétera, más competitivos. En estos está el sector sucroalcoholero. En el sector sucroalcoholero yo quería hablar especialmente de una de las primeras medidas que tomó el presidente fue incrementar el 2% en la mezcla de la nafta. O sea, si ustedes saben que la nafta hasta el 2015 se mezclaba con bioetanol con un 10% y se incrementó en un 2%. Pero solamente el bioetanol proveniente de la caña, porque el bioetanol se puede producir de caña o de maíz. Porque, bueno, de maíz ya había bastante y había una situación crítica en Tucumán con los cañeros y con la industria azucarera. A partir de esa resolución se creó una mesa sucroalcoholera que le da un seguimiento desde la Nación al tema, en donde se hace un seguimiento de las empresas, de que cumplan, la demanda de azúcar internamente es inelástica, es decir, cada vez se consume menos, porque todo el mundo consume alternativas del azúcar. Entonces, digamos, por más que produzcas más, si vos no producís o bioetanol o no haces otra cosa, la cantidad de azúcar, la caña da para mucho. Entonces, la idea es, en el largo plazo, convertir a la industria azucarera en una industria de energía. Es decir, hoy del azúcar se puede sacar directamente hoy, porque la tecnología lo permite, hacer bioetanol, pero también del bagazo y de lo que queda se puede hacer energía, se puede hacer biogás, se puede hacer, bueno, papel se puede hacer, cogenerar energía eléctrica para el sistema. Es decir, en Brasil, no sé si ustedes vieron que la industria le llaman usinas. Usinas son los ingenios tradicionales que nosotros conocemos, pero bueno, es convertir a estos ingenios en usinas de energía que se conviertan. Y eso le va a dar sustentabilidad al sector, porque el azúcar internacionalmente los precios suben y bajan y de alguna manera ese sector siempre está en crisis. Entonces, este tipo de subproductos y de agregado de valor le va a dar sustentabilidad a la industria. Bueno, muchas gracias y les agradezco.